Otra vez aquí estamos para seguir con nuestra serie Sal y Luz, el tema de la evangelización. Y como la sesión pasada estuvimos hablando de la fundamentación de la experiencia de evangelización en Israel, el Antiguo Testamento, fue la parte 1. Ahora seguimos con el mismo tema, solo que la parte 2. Así que nuestro tema ahora es la evangelización en la experiencia de Israel, parte 2. Y para arrancar motores, pues vamos a leer el profeta Daniel, capítulo 9, versículos 10 y 11. Daniel 9, 10 y 11, que dice la palabra: Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso pecamos contra ti. Nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Amén. La evangelización en la experiencia de Israel, como lo hemos mencionado en la sesión pasada, ha sido tan intensa e importante como lo es para la vida de la Iglesia y de cada cristiano en nuestros días. En resumen, podemos decir, sobre todo con base en Génesis 12, 1 a 3 de la sesión pasada, que encontramos la matriz más antigua de esa experiencia misionera y evangelizadora en el Antiguo Testamento en la vida del patriarca Abraham, sin olvidarnos de la importancia de Moisés para ello, ¿no? Moisés también tuvo un lugar muy importante. Como hemos visto entonces, la experiencia evangelística de Israel se fundamentó en su propia prehistoria como pueblo que surge del universo de las naciones de los seres humanos sin nada de muy especial, a no ser el hecho de que nace ya como pueblo de Dios, llamado a una misión especial. Hablamos también de la elección y vocación como conceptos y experiencias religiosas comunes al surgimiento misionero de Abraham e Israel y la Iglesia, por supuesto, ¿no? Abraham, Israel, Iglesia. Luego mencionamos la bendición y la alianza como elementos históricamente concretos que dan visibilidad a la elección y a la vocación del patriarca. Y por fin nos dimos cuenta de que la intención de Dios al levantar a Abraham y a Israel no ha sido simplemente para que ellos disfrutaran de la bendición celestial, sino porque su intención salvadora y amorosa se destinaba a toda la humanidad y no a un único pueblo específico. Por eso la existencia de Israel se definía por su misión de llevar el Evangelio, la bendición de Dios, al restante de la humanidad con una vida de comunión con el verdadero Dios. Pero, ¿qué pasó luego? ¿Cómo se desarrolló esa historia de vocación, de servicio y de evangelización a todo el mundo en la vida de Israel? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Comprendieron ellos y asumieron su vocación misionera en cada etapa de su historia? ¿Actuaron como el pueblo misionero del Dios misionero cada generación? Pues esas preguntas nos orientan al estudio de hoy, cómo vivimos hoy. Y desafortunadamente ya podemos anticipar la respuesta afirmando que Israel fracasó en el cumplimiento de su llamamiento. Desafortunadamente, al comparar la información que nos da el Antiguo Testamento acerca de la llamada de Israel para servir y bendecir a las naciones del mundo, con sus actitudes y con su vida práctica, nos decepcionamos con las conclusiones, puesto que encontramos una diferencia abismal entre su llamada al servicio y su práctica de vida diaria. Intentemos comprender mejor el fracaso de Israel en su misión evangelizadora y las consecuencias que tuvo todo eso en su propia vida. Así que empezamos con el primer aspecto, que es el estado de desobediencia.
El texto de Daniel es muy claro al mostrar que la situación de Israel era la de desobediencia, la de rebelión contra su Dios. Y eso no significa que hayan abandonado la religión, son cosas diferentes. Significa más bien que aunque manteniendo toda la estructura religiosa, sus rituales, cultos, ceremonias en el templo, sacrificios, obligaciones religiosas sociales, etc., en sus corazones se habían apartado de Dios y ya no seguían los mandamientos ni la palabra que el Señor les había dado. Desobediencia y rebelión no son palabras que describen únicamente a los que viven lejos de las actividades de la iglesia, sino que nos hablan también de los que mantenemos una cortina de humo religiosa, pero que en nuestro corazón vivimos otra realidad muy distinta. Pues en ese sentido, en vez de consagrarse a Dios, Israel se dejó influir por las naciones vecinas y en vez de preocuparse por la salvación de sus vecinos, se preocupó solo por su propio engrandecimiento nacional. En ese sentido, también se puede definir el fracaso de Israel en la evangelización o en no cumplir con su misión en el mundo y con su razón de existir como pueblo de Dios, tanto por la palabra desobediencia como por infidelidad y por negación del amor de Dios. Se considera que ese fracaso misional de Israel resultó directamente de su rechazo a los mandamientos de la palabra de Dios y a las malas intenciones que moran en el corazón del ser humano. No importaba cuántos medios de gracias había en Israel, si ellos negaban en sus corazones la palabra de Dios. Ni si cada hombre hubiera sido circuncidado al octavo día de su vida, si sus corazones no habían sido circuncidados igualmente. Ciertamente, no todos los hombres y mujeres de Israel fueron infieles y desobedientes, por supuesto que no, pero la nación sí que se había desviado de los caminos de Dios y aunque mantuviese toda esa estructura religiosa, lo pagano había echado raíces en sus corazones. Y de eso nos habla Deuteronomios capítulo 30, versículo 6. Por tanto, reconocemos que el fracaso de Israel no fue un fracaso del pueblo de Dios, sino únicamente de la institución nacional de Israel. El genuino pueblo de Dios se mantiene fiel a su Señor y a su vocación y misión, aunque toda la estructura religiosa a su alrededor ya esté podrida y perdida. El genuino pueblo de Dios, fiel a su Señor y a su obra en este mundo, sigue firme. Este pueblo sigue firme, aunque sufra persecuciones y se produzca unos cuantos resultados duros en sus vidas. El genuino pueblo que se define por la obra redentora y por la misión evangelizadora de Dios en este mundo, este pueblo no fracasa, sino que encuentra siempre en Dios y en su palabra el consuelo y la fuerza, el camino y la misión. Ese pueblo tiene su corazón constantemente entregado y consagrado a su Señor, sea cual fuere la situación. Pero estos versículos de Daniel no son los únicos que nos hablan del estado de desobediencia de Israel en el Antiguo Testamento. También Deuteronomio es un libro que alerta al pueblo contra la posibilidad de la desobediencia. Si vamos a Deuteronomios 11:28, en ese texto ellos recibirían maldición si desobedecieran los mandamientos y se apartaran del camino de Dios. El capítulo 28 de Deuteronomio también es un capítulo muy importante, ¿no? En ese capítulo leemos, si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente con todos tus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Duras palabras, ¿no? Pero palabras de alerta, palabras que nos convocan a una vida entregada y santa al Señor, una vida
de evangelización y misión. El Salmo 78 es un pedido de auxilio que Asaf presenta para el pueblo, para que el pueblo prestara atención a la palabra de Dios y para que confiaran sus vidas al Señor. Pero al final, versículo 10, Salmo 78 que estamos, ¿no? Al final, versículo 10 dice, no cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Duras consecuencias. Y versículo 18 dice, y con toda intención pusieron a Dios a prueba. Madre mía. Versículo 19 dice que murmuraron contra Dios. Versículo 22 afirma que no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Y el versículo 32 de este salmo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Versículo 37, no fue su corazón sincero con Dios, no fueron fieles a su pacto. Así que es un salmo que alerta y que la verdad nos presenta un cuadro bastante difícil y duro en cuanto al camino elegido por Israel, un camino de desobediencia y de infidelidad. Pero además los profetas se dedicaban a alertar al pueblo a dejar su desobediencia y volver a los caminos de la palabra del Señor. La desobediencia a Dios y a su obra siempre ha sido, incluso hoy en nuestros días, siempre ha sido y sigue siendo un tema de gran seriedad para la vida del pueblo de Dios, también para mi vida y para tu vida. En segundo lugar, me gustaría tratar del fracaso en la misión, el fracaso en la misión. El fracaso en la misión y en la evangelización no tiene nada que ver con que si usamos métodos o estrategias más eficaces o menos eficaces. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con que si insistimos con las personas llegando a ser imprudentes, tampoco, ¿no? Tampoco tiene que ver con si tenemos un buen o un mal pastor y líderes en la iglesia. No tiene nada que ver con si somos muchos, si tenemos bastante pasta o si somos pocos con pocos recursos. No, nada que ver con esas cosas, ¿vale? Nada que ver con esas cosas. Al contrario de lo que en general se piensa hoy. Pero el fracaso en la evangelización y en la vida misionera tiene que ver con el corazón de todos y de cada uno de nosotros. Israel cayó en apostasía cuando consideró que su elección por Dios era una expresión del favoritismo divino. Dios me prefiere a mí y no al otro. Soy el favorito de Dios. Israel fracasó al considerarse el hijo preferido del Papi Celestial y que por tanto Papi tiene que darme todas las bendiciones que me antoje. El fracaso se dio cuando Israel sustituye su vocación para el servicio al mundo por un sentimiento de ser el preferido por Dios en este mundo. En virtud de todo lo que estamos viviendo acerca del fracaso de Israel, todo lo que estamos viendo en cuanto a eso, en cumplir fielmente la misión para la que ha sido llamado a la existencia, pues a la luz de eso podemos ahora ocuparnos brevemente con lo que parece ser las principales causas de ese fracaso. Creo que en primer lugar Israel fracasó en su vocación porque se negó a existir bajo el reinado de Dios. Se negó a ser una muestra del señorío universal de Dios sobre toda la humanidad. Es como si se hubiera cansado de Dios, de su palabra repetitiva, que siempre dice lo mismo, de sus demandas que siempre me exigen una santidad que me es imposible darle, y una consagración que me desvíe de mis intereses más íntimos y profundos. Fracasaron porque ya no querían someter sus vidas, ni sus intereses, ni sus familias, ni sus negocios bajo la guía de Dios. Prefirieron rechazarlo para que no reinase y controlase sus vidas.
Eso no quiere decir que abandonaron la iglesia o la iglesia de sus días. No quiere decir que dejaron de ser religiosos, que dejaron de cumplir con los ritos esperados socialmente o eclesiásticamente de todos. En segundo lugar, creo que Israel fracasó al hacer que la ley ceremonial dada por Dios, hacer de ella un fin en vez de un medio de gracia, como lo había querido el Señor. Todas estas antiguas ceremonias del Antiguo Testamento, como por ejemplo los sacrificios de animales, ¿no? Pues les fueron dadas porque señalaban a Cristo y a la salvación eterna. Al perder en sus vidas esta perspectiva de gracia indicada por las ceremonias, Israel las absolutizó, las institucionalizó y de esa forma dejaron de considerarlas un camino de gracia y de justicia, de humildad y de amor, de entrega y de deleite en la presencia del Señor. Y las pasaron a considerar como rituales obligatorios, invariables, que deben ser cumplidos a rajatabla para que podamos merecernos el favor divino. Con eso han perdido la noción de la gracia, del favor eterno del Padre. Fracasaron en ver el camino que los conducía a Cristo y a la salvación. En tercer lugar, creo que el fracaso de Israel también se dio porque en vez de vivir en santidad, una vida apartada y consagrada a Dios, permitieron la gradual infiltración de ideas paganas en sus vidas e hizo que su adoración a Dios se transformara en un culto sincrético en el que se contempla a Dios y también a otras divinidades de su época. En nuestro caso ahí sería como decir que permitimos la gradual infiltración de ideas y filosofías anticristianas en nuestros corazones y mentes y que poco a poco adoramos a una clase de Dios moldeado por estas filosofías, por estas tendencias y prácticas de nuestros días. En resumen, podemos afirmar que sobre todo Israel fracasó en el cumplimiento de su vocación y de su llamada de llevar el Evangelio de Cristo a todos los pueblos, a toda la humanidad. Su fracaso se debió a tener una visión particularista, egoísta y ensimismada de su sagrado lugar y misión en el mundo, negándose a asumir como reino de sacerdotes y canal de bendición a todas las familias de la tierra. Pero número 3, hay una salida y quiero hablar de esa salida. La salida es arrepentimiento, confesión y misión. Ahora entonces debemos preguntarnos por esa salida, ¿no? Por la salida de esa dura realidad de fracaso en la misión. ¿Había alguna salida para el fracaso misionero y evangelístico de Israel? La respuesta es claramente sí, sí. Había y sigue habiendo una clara salida para esa situación de fracaso misionero, tanto para Israel como para la Iglesia hoy, que corre el mismo riesgo de desobediencia y abandono de su vocación que Israel. Pero volviendo a las palabras de Daniel, capítulo 9, versículos 10 y 11, vemos que se ubican estas palabras dentro de una oración de confesión de pecados a Dios por parte del profeta, intercediendo por todo el pueblo desobediente de Israel. En primer lugar, en su oración reconoce la grandeza, reconoce la fidelidad y la justicia divinas. En segundo lugar, reconoce que él y su pueblo son motivo de vergüenza por haberte sido infieles, dice el profeta en el versículo 7. Y en el 8 dice, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Una confesión sincera y dura. La confesión es eso, ver a Dios tal como Él se nos revela y vernos a nosotros mismos como Dios nos ve.
Solo así podremos reconocernos pecadores ante el Dios Santo. ¿Hay salida para el fracaso de Israel como pueblo misionero y evangelizador? Sí. Y la salida es el arrepentimiento y la confesión, en primer lugar. El cambio de visión, de corazón y de actitudes, en segundo lugar. En otras palabras, viendo la situación de Israel desde la mirada divina, algo que le estaba muy claro a Daniel en su oración, notamos pues que la falta de salida para la situación de desobediencia y consecuente fracaso de Israel solo tiene una solución, solo tiene una única solución: la misericordia y el perdón de Dios. No hay otro camino. Únicamente prevaleciendo la misericordia y el perdón divinos es que la relación entre Israel y Dios podrá ser restablecida. En realidad, Israel no se encuentra en una posición desde la que puede controlar las cosas y reatar él mismo su relación con Dios. Al contrario, únicamente puede apelar al carácter bondadoso, misericordioso y redentor de Dios, conforme nos lo confirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, con las siguientes palabras: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús ofrece. Aquí en nuestro texto de Daniel 9, si avanzamos un poquito y vamos a los versículos 11 a 14, pues vemos que el profeta nos muestra su oración de forma más amplia todavía, poniendo énfasis en la convicción de que los exiliados de Israel no tienen ninguna base o motivo para quejarse de Dios. Las consecuencias de su desobediencia y fracaso, como los misioneros de Dios en el mundo, pues estas consecuencias ya se les había quedado muy claro antes mismo del exilio a Babilonia. Por tanto, la destrucción de Jerusalén ocupaba una categoría aparte en la destrucción de cualquier otra ciudad del mundo, puesto que el Señor la eligió su morada. El versículo 19 dice: Señor, escúchanos. Señor, atiende y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. A pesar de todo eso, sin embargo, no se ve a lo largo del exilio ningún movimiento decisivo por parte del pueblo en buscar el perdón divino. Su apatía por sí sola ya era culpable. Esa apatía causada por toda clase de idolatría, las antiguas y las modernas, es pecado y nos aparta de nuestra vocación, nos aparta de nuestra razón de existir como pueblo de Cristo en el mundo y nos conduce al fracaso en la misión evangelizadora del mundo. La salida que encontramos en el versículo 3 de Daniel capítulo 9, que dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Forma una muy interesante manera de cómo el Antiguo Testamento nos presenta la necesidad del arrepentimiento de nuestro pecado y del pecado de todo nuestro pueblo, que se humillaba ante Dios en confesión arrepentida. Eso hizo el profeta, y que se disponía a un cambio radical de actitudes, de pensamientos, de sentimientos, para poder volver a la misión que Dios le había dado a su pueblo y que Dios nos ha puesto también en nuestra propia naturaleza como cristianos y como su pueblo en el mundo. Vamos a concluir. La evangelización en la experiencia de Israel también nos lleva a contemplar su propio fracaso misionero
como llamados por el Señor a llevar a todas las familias de la tierra el conocimiento de su nombre y sacar lecciones para nuestras propias vidas e iglesias hoy. Como Israel, también nosotros hemos sido elegidos por Dios para ejercer esa misma vocación de ser bendición a todos los seres humanos en todos los lugares del mundo, conforme al pacto que Él ha firmado con la sangre de Cristo. Y sí, también podemos fracasar en esta misión evangelizadora. No digo que fracasemos en la fe y que perdemos la salvación, eso jamás, ¿no? Porque la salvación y la fe están garantizadas por la eficacia eterna de la obra de Cristo. Pero en la vocación de llevar el Evangelio a la que hemos sido llamados, sí que podemos fracasar y posiblemente nos esté pasando justo ahora. Pero ¿qué podemos hacer? Algunas sugerencias. Primera, no dejar que el sentimiento de que somos hijos favoritos del Papi celestial y merecedores de todas las bendiciones que nos antoje, nos ciegue y nos cambie de carril, llevándonos por otros caminos que no son los caminos de Cristo para nosotros. Número 2, no dejar que nuestros intereses personales ocupen el lugar de Cristo en nuestras vidas y que la consecuente apatía espiritual normatice nuestra espiritualidad, vida y misión. Número 3, confesar arrepentidos una y otra vez ese sentimiento de favoritismo, la desubicación de Cristo como el centro de la vida y la apatía espiritual que mata la vocación evangelizadora. Número 4, cambiar de actitud y de comportamiento. La forma de comprender la fe y de hablar de ella hay que cambiar, ¿no? El cambio gradual de vida es señal de la transformadora presencia de la gracia de Cristo en nosotros. Nos impulsa a la misión y a la evangelización. Nos disloca de uno mismo hacia los demás. Número 5. Comprender que la vocación misionera y evangelizadora es la señal más visible de la gracia de Cristo en la vida de uno y que al ejercerla nos encontramos a nosotros mismos como pueblo de Dios con una razón santa para seguir su camino entre los seres humanos. Y último, número 6. Por tanto, no dejemos que el fracaso nos determine y dicte el camino a seguir. Pues ya seguiremos con otra etapa, ¿no?, de nuestros estudios sobre sal y luz, el tema de la evangelización. Que el Señor nos bendiga y nos guíe en ese proceso. Amén y hasta pronto.